El tema de hoy lo he titulado Guiados por el Espíritu Santo. Este título, Guiados por el Espíritu Santo, tiene un gran fundamento en el bautismo de Jesús. Cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, una vez que el Señor salió del agua, miren lo que dice la Escritura. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Recordemos que cuando Jesús salió del agua, emergió del agua, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma física como una paloma y entró en él. Y el Padre dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso es poderoso. Y dice Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. Y Mateo 4:1, refiriéndose al mismo acontecimiento, lo describe así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Interesante. Primero, el Señor Jesús, cuando recibió el Espíritu Santo, quedó lleno de él. Y un hombre lleno del Espíritu Santo es conducido, guiado, llevado por el Espíritu Santo a donde Dios quiere. Y fue así como el Señor Jesús se dejó llevar por el Espíritu Santo. Él pudo resistir al Espíritu Santo. Él pudo no dejarse conducir por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no obliga. El Espíritu Santo te inspira, te impulsa, pone pensamientos firmes y claros en tu mente y en tu corazón sobre lo que tú debes hacer, pero no te obliga, no te impone. Es distinto a cuando un hombre está poseído por un demonio. Cuando una persona tiene un espíritu maligno, una de las características del demonio es que obliga a la persona a hacer cosas que la persona no quiere. Pero jamás el Espíritu Santo obligará a un creyente a hacer lo que no quiera hacer, lo que no sea de su voluntad hacer. Entonces, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, lo guió, lo condujo, lo dirigió, porque Jesús fue dócil a la voz del Espíritu Santo y obedeció. ¿Y a qué lo llevó? Lo llevó al desierto para enfrentarlo con el diablo. Es que un creyente lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, es fuerte, es firme, es valiente y no le tiene miedo al diablo. Y enfrenta al diablo siempre bajo la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios, como ustedes pueden leer ya en sus casas. Hagan la lectura de San Lucas capítulo 4, versículos 1 hasta el 13, donde Jesús enfrentó muchas tentaciones y todas las enfrentó bajo la guía del Espíritu Santo
y con la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios para enfrentar exitosamente las tentaciones. Ya vimos en el tema anterior, nacer de nuevo, en el que Pablo habló a los creyentes bautizados de Éfeso sobre cómo deberían vivir de manera diferente a los demás gentiles. Recuerden que gentiles son las personas de cualquier raza del mundo, menos los judíos. A cualquier persona que no sea judía se le llama gentil. El término griego es étnicos, de etnia, raza. Ahora veamos lo que les escribe a los creyentes bautizados en la provincia romana de Galacia, situada en Asia Menor, advirtiéndoles de manera semejante a cómo lo hizo Juan el Bautista con los fariseos que fueron a su bautismo, a los cuales los cristianos bautizados no nos debemos parecer. Porque si no cambiamos de vida, no podemos entrar en el reino de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23, dice la Escritura. Por eso les digo, dice San Pablo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de hablar sobre Jesús? Jesús permitió que el Espíritu Santo lo guiara. Fue dócil, obedeció. Ahora Pablo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nos da esta enseñanza. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, día y noche. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, lo que ustedes quieren. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Eso de que ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés tiene una explicación más compleja que hoy no vamos a estudiar acá para no perder el propósito que tenemos. Les recuerdo que por otra parte Jesús dijo, no penséis que he venido a anular la ley, he venido a cumplirla. Y ni una jota ni una tilde, que son los caracteres más pequeños del alfabeto hebreo, hasta el tiempo de Jesús, se violará de la ley antes de que pasen el cielo y la tierra, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este es un tema que lo dejamos para otra oportunidad. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, esto es adulterio. Es decir, ser infieles en el matrimonio, en el caso de los casados, y tener relaciones sexuales sin estar casados, en el caso de los solteros, con una prostituta, con la novia o con el novio. Impureza, pasiones sensuales, todos estos son desórdenes de la vida sexual que no nos vamos a detener hoy en ellos para explicar cada uno de ellos.
idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia o de ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas en medio de los vicios y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Amados amigos, estos pecados que acabamos de mencionar, esta es una lista, un catálogo, no de ventas, es un catálogo de pecados. Pero estos no son todos los catálogos de pecados donde el mundo y sus placeres, el mundo y su maldad, y también el diablo le ofrece a los hombres un menú, una carta, para que elijan y escojan con qué clase de pecados quieren ofender a Dios, condenarse, disfrutando de esa maldad aquí en esta tierra, viviendo de esa manera desordenada e inmoral contra Dios y asegurando la condenación eterna, no importa si están bautizados, porque el bautismo en agua no nos salva en el sentido de quitarnos a nosotros los deseos de pecar o en garantizarnos que por estar bautizados nos vamos a salvar. El bautismo es un paso de obediencia que damos, y en ese paso de obediencia que damos, en la época de los apóstoles se acostumbraba que una vez la persona se bautizaba y salía del agua, se le imponían las manos para que recibiera el Espíritu Santo y quedara llena del Espíritu Santo, que era el gran beneficio de la vida nueva. Pero después de tener el Espíritu Santo, había que conservarse lleno del Espíritu Santo, orando y dejándose guiar por el Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu Santo como Jesús lo hizo inmediatamente cuando salió de las aguas bautismales del Jordán, que se dejó conducir por el Espíritu Santo al desierto para enfrentar al diablo, fortalecido por el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Pero quien cometa estos pecados que se acaban de enumerar en este catálogo de pecados y en otros catálogos de pecados que vamos a ver, mañana vamos a ver otros catálogos de pecados, entonces, quienes practican estas cosas, por muy bautizados que estén, se van a condenar, se van a ir al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles, como bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, por hacer estas cosas malas contra Dios y otras cosas más que vamos a seguir aprendiendo. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Imagínense esto, una de las cosas en las que más se incurre
en nuestra sociedad? Borracheras. Borracheras en el bautismo de los niños, en el bautismo de los niños. Borracheras en la primera comunión. Borracheras en la confirmación. Borracheras en el matrimonio. Así que nuestras fiestas religiosas tradicionales conducen a muchas personas de nuestra cultura religiosa que no tienen conocimiento de esta verdad de la Biblia, de la palabra de Dios, a tener este tipo de conductas en fiestas desenfrenadas, como dice, en envidias, en peleas, en ambición, en arrebatos de ira, en celos, en conflictos, en divisiones, en hechicerías. Eso sí que le gusta a los cristianos de nuestra iglesia. La hechicería, la idolatría, los desórdenes sexuales, las inmoralidades sexuales. Ahora bien, en cambio, dice el versículo 22, en cambio, al contrario, lo que el Espíritu produce en las personas que se dejan guiar por él es amor, alegría o gozo, paz, paciencia, amabilidad. Amabilidad viene de ser una persona amable, querible, unida muy esta característica a la primera, que es el amor. Una persona que ama se hace amar, se hace querer, es amable, es tierna, es dulce, es agradable, es una persona pacífica, es una persona paciente, es una persona alegre, no es amargada, no es aburrida, no es una persona triste, conflictiva. Es una persona bondadosa, es decir, buena. Es una persona fiel a Dios, fiel al cumplimiento del orden de Dios a la gente. Es una persona íntegra. Es una persona humilde. Crece en humildad. La humildad tiene que ver con hacerse pequeño, pequeña, entre la gente que vive. No dárselas de importante. No tiene delirios de grandeza. No habla de sus triunfos y de sus éxitos con el fin de sobresalir, de hacer sentir mal a los demás. Es alguien que hace sentir bien a los demás, que le da importancia a los demás cuando habla, cuando conversa. Primero escucha a las personas, oye a las personas. Hay gente que no se puede quedar callada. Hay personas que llegan a interrumpir las reuniones y sin saber de qué están hablando, mete la cucharada. Hay personas que incluso creen que saben de todo, qué pereza. Y llegan a las reuniones familiares, de amigos, de la misma comunidad. Y tienen que hablar, o sea, apenas la otra persona está hablando y entonces toma aire, hace un punto y coma para seguir hablando. Esta persona mete la cucharada y le interrumpe, qué pereza. Hay gente que le cuesta trabajo quedarse callada, son como loritos, loritas mojadas. No. Qué bueno que aprendamos a ser humildes, a esperar, a escuchar al otro, a escuchar que la otra persona se desahogue, que hable de sus sufrimientos, de sus tristezas y también de sus éxitos, de sus triunfos. Y después lo hacemos nosotros. Démosle el primer lugar al otro, eso es amar al otro.
Y también eso es ser humildes, hacer que el otro se sienta más importante que nosotros mismos. Eso lo vamos a ver en otra escritura, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2. San Pablo habla de eso. San Pablo habla de eso allá desde Filipenses 2, versículos 1 hasta el 8, y nos pone a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo de humildad. También la palabra humildad viene de la palabra griega tapeinos, así se dice en griego, tapeinos, de donde viene la palabra tapete, hacerse pequeño, hacerse pequeña ante el otro, ante los demás, tomar la condición de niño, de niña, no dárnosla de importantes, no sobresalir. Y dominio propio. Dominio propio es templanza, templanza, firmeza en el camino de Dios. El que hace estas cosas, no está obrando contra la ley de Moisés. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a explicar esto más adelante? Esto es solo un pequeño avance. Quien ama bajo la llenura del Espíritu Santo vive en paz y es por lo tanto un oasis de paz, un pacificador, una pacificadora. Es una persona feliz, alegre, paciente, amable. Es una persona agradable, bondadosa, íntegra, humilde y tiene dominio propio. Esa persona está llena del Espíritu Santo y no tiene cuándo violar la ley de Moisés. No debemos violar la ley de Moisés. Y por eso Pablo termina hablando acá. Contra tales cosas no hay ley. No estás pecando, no estás haciendo nada malo. Qué hermoso es saber que los que hemos escuchado hablar del Evangelio de Jesucristo en este tiempo, por estos días o en estos años, después de haber pecado, después de haber fallado tanto, pero hemos escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que hemos sido bautizados y nos hemos sumergido en la muerte de Cristo y hemos muerto con Cristo y hemos vuelto a la vida, hemos resucitado con Cristo y andamos en vida nueva porque recibimos el Espíritu Santo y nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo, hemos obedecido al Espíritu Santo. Oramos y leemos la Biblia todos los días, como se le ordenó al rey en Israel, que deberías tener una copia con él de la ley de Dios y leerla todos los días para adquirir la sabiduría de Dios y poner por obra las enseñanzas del Señor. Y tú y yo podemos hacerlo ahora si hacemos todo el procedimiento que estamos aprendiendo y nos dejamos guiar finalmente por el Espíritu Santo. Podemos tener esta vida nueva, maravillosa. Y cada vez la gente de nuestra familia, de nuestro entorno, de la comunidad, nos observa y se van percatando, se van dando cuenta que estamos cambiando de vida, que nos estamos convirtiendo en gente más humilde, más sencilla, más amable, más servicial, que le damos el primer lugar a los otros en todo. No solamente somos caballeros con las damas o con los adultos mayores o con las mujeres cuando están en embarazo, dándoles el puesto en el metro o en el bus, cediéndoles el puesto en un lugar donde hay mucha gente.
Eso es una decencia, sino que le damos el primer lugar a todos en todas las cosas. Procedemos con humildad, con amor. Somos pacíficos y pacificadores, somos amables, bondadosos, somos queribles, tiernos, dulces, templados, radicales y firmes en la palabra de Dios. Tenemos dominio propio, somos fieles a Dios y somos fieles en la amistad. Somos personas confiables, dignos de confianza por esta vida nueva que tenemos, con una paciencia inagotable. Bendito sea Dios, amados amigos y amigas. Gloria a Dios. Estaremos mañana ampliando estas características del hombre renacido, de la mujer renacida, del bautizado que ha muerto en el bautismo, se ha arrepentido de sus pecados, ha confesado sus pecados y ha muerto con Cristo y se ha resucitado en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Estas características de vida en oposición a la vida antigua, a la naturaleza pecaminosa que gobernaba al hombre, a la mujer, que no se había hecho bautizar y que no había crucificado su viejo hombre, su vieja mujer, con todas sus pasiones y malos deseos en las aguas del bautismo con Cristo. Entonces mañana continuamos en este tema tan maravilloso que hemos venido estudiando, un tema simple, sencillo y claro, como es el evangelio inconfundible, el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Los amo. Mañana los espero a las 5 de la mañana en nuestro último tiempo de oración por las finanzas. Gloria a Dios. Que tengan una feliz noche, feliz descanso, bendiciones.